Muy bienvenidos. Estamos iniciando un espacio precioso, un espacio en el que queremos acompañarte con mensajes de conocimiento, de profundidad. Hoy tenemos un tema interesantísimo y un gran invitado. Vamos a hablar de la música y las emociones. Y nos va a acompañar Jorge Sergio Hernández Medrano. Y también tenemos un invitado del más allá. Hoy nos va a acompañar Boecio y nuestra cápsula, Vivir sin miedo y cuentos sin cuento. No te pierdas el programa de hoy, ya sabes, like, invita amigos, tú ya sabes. Empezamos. Y estamos en este espacio para vivir sin miedo, porque lo que más dolor, frustración y limitación causa a todos los seres humanos en nuestro tiempo es el miedo. Miedo impuesto por creencias, por visiones anticipadas de fracaso, de rechazo. Y es fundamental aprender a vivir sin miedo. Y una sugerencia que quiero hacerte el día de hoy es que aprendas a tratarte con cariño. Y quizás dirás, bueno, pero es un mensaje innecesario, yo me trato muy bien. Y yo, déjame decirte, lo dudo. ¿Sabes por qué? Porque padecemos de una infección enorme en nuestro mundo, que es la infección, el virus de la crítica y el castigo. Y sí, estamos todos muy infectados con el virus del castigo y de la crítica. Y sin darnos cuenta, generamos pensamientos negativos, pensamientos de autodevaluación, de autodesvalorización. Y estamos, sin darnos cuenta, repitiendo muchísimas veces palabras de castigo que hemos escuchado a lo largo de la vida y nos las repetimos como si verdaderamente mereciéramos un castigo por ser lo que somos o por no ser lo que suponemos deberíamos ser. Así que mi propuesta el día de hoy para vivir sin miedo es que respetes quién eres, aceptes quién eres y te trates con cariño, te trates como si fueras el amigo más amado. Esa es mi propuesta para el día de hoy. Trátate con cariño. Y empezamos nuestra entrevista de hoy para hablar de la música y las emociones. Empezamos. Pues como te decía, hoy vamos a pasarlo en grande, hablando de este arte que nos conmueve y nos nutre tanto, el de la música. Y para hablar de eso está con nosotros un gran músico y un gran maestro de música. Y te lo he presentado, Jorge Sergio Hernández Medrano. Lo hemos escuchado en conciertos de una enorme destreza y hemos hablado con él mucho sobre este arte tan enorme que es la música. Y hoy también tenemos, te decía, a nuestro invitado del más allá,
un gran filósofo que tiene un tratado sobre música muy interesante. En un ratito le vamos a decir que venga y que esté presente. Bueno, cuéntanos, Jorge, Sergio, cuéntanos. Pues saludando primero a todo el auditorio, muy feliz de estar aquí en este programa con usted, doctora, que me honra después de haber estado fuera del país, justo haciendo esto de la música. Pienso que la labor del músico es no solamente proyectarse en los conciertos, sino transformar vidas, eh, acercar el sonido hacia la transformación mental, espiritual, física de las demás personas. ¿Cómo hace el músico eso? ¿Cómo un músico transforma vidas? Pues yo creo que como toda escuela iniciática, primero transformando la suya. Entonces, mucha disciplina, pienso yo, ¿no? Que no es para nada que uno ya esté hecho, ¿eh? No, yo sigo preparándome. Claro, pero tú ahora acabas de mencionar dos palabras muy grandes, como toda escuela iniciática. Exactamente. Entonces, sería interesante que plantees tu mirada acerca de cómo la música forma parte de una tradición iniciática, porque, bueno, el otro día lo hablábamos tú y yo, te voy a hacer algunas preguntas en torno a este tema, pero quizás no toda la música es iniciática, no toda la música responde a una tradición del despertar. Claro. Pienso que sí en algún terreno oscuro, ¿no? Hace rato que yo entraba al estudio, veía alguna simbología, por ejemplo, de índole yogi, ¿no? Como los chakras, algunas cuestiones de los 7 centros, que son más, pero bueno, esos son los que se conocen mayoritariamente, y veía yo que tras estas tradiciones hay siempre un halo de luz y de oscuridad. Entonces, dentro de la sombra también se encuentra la destrucción y la aniquilación de los sonidos, porque según algunos filósofos y según la tradición misma, no cualquiera puede acceder a lo que es el sentido de la música. Entonces, para poder distraer esa parte, es necesario que entre en otro tipo de rítmicas, tímbricas de baja frecuencia. A ver, ponnoslo en lenguaje cotidiano. Por ejemplo, vamos a pensar músicas cuya frecuencia están dirigidas al chakra básico o músicas cuya, digamos, enfoque están dirigidas a la apertura del corazón o músicas que generan ánimo empoderante y mueven el chakra tercero. Claro. ¿Cómo lo dirías tú? Pues primero que nada, recordar que la música es energía. Ajá. Y entonces se mueve, digamos, a partir de todas sus fuerzas, de todas sus necesidades, de la manera en la que uno, pues valga la redundancia, va vibrando con el prójimo. Y entonces las músicas se nos presentan de acuerdo a nuestro estado mental, a nuestro estado anímico, a nuestro estado físico también. Si descuidamos una parte, ¿no? Algo se empieza a enchocar. Y entonces cada una de las músicas ha sido elegida, según también algunas tradiciones, para representar estos 7 centros a propósito, Muy ¿no? bien. Por ejemplo, imagínate estas canciones que impulsaban la marcha de los remeros, ¿no? Ah, sí, Estas canciones para que los marineros generaran mucha más vitalidad, mucha más energía, claro. por ejemplo. Eh, O, por ejemplo, pero para que nos pongas, ¿no? Ejemplos. Música, por ejemplo, las danzas concheras, ¿no? sí, Que despiertan una conexión y una vibración con esta parte, diríamos, de la tierra, la parte profunda, o violines de vals. Hay una diferencia vibratoria muy grande. claro. Y decíamos y convocábamos al auditorio diciendo, vamos a hablar de la música y tus emociones. Así es. Es decir, las personas cada vez que escuchan una música están atrayendo por sincronía Ujú, determinados estados vibratorios internos. así es. Así que no es lo mismo escuchar tambores, Sí. ¿no? Que a propósito los tambores van muy relacionados al primer chakra, ¿no? Ajá, Eh, ajá. porque son el encuentro con lo primigenio, con lo más primitivo, con el instinto sexual creador de todo, ¿no? Ajá. Entonces, como empieza primero la métrica en el orden del discurso musical, o sea, la rítmica y la métrica, pues desde el centro, desde abajo, los tambores siempre representan o han representado al primer chakra, por ejemplo. Entonces, toda la música que es muy percusiva tiene que ver mucho con la manera en la que
correspondes para bien o para mal al primer chakra, ¿no? Claro. Por eso las danzas africanas, Exactamente, ¿no? ¿no? O las danzas concheras Claro. también. Y no es para menos, porque uno dice, bueno, al relacionar todo con lo sexual y bueno, bajarlo de categoría, piensa que no sirve. No, Pero no. para nada, ellos entran en un estado mayor, Es ¿no? Van que- subiendo. Es que la sexualidad, hemos hecho programas varios aquí Sí, hablando de que la sexualidad representa la creatividad claro. en un sentido biológico y más allá, y en un sentido Así es. espiritual, emocional, místico. Así es, así es. Pero digamos que hablando del primer chakra, estamos hablando de esta conexión con la tierra, Sí, con la energía de la creación, de lo así es. femenino. Así es, Ok. así es. Por ejemplo, con el segundo chakra tiene mucho que ver los clarinetes o algunos alientos. Se empieza a subir. En la tradición griega los alientos casi no se entendían como algo superior, eran más bien los cordófonos, ¿no? Ujú, Las cuerdas las que eran supremas. Sin embargo, tampoco eran tan bajos como el tambor, ¿no? ujú. Entonces había una serie de oboes primitivos de doble lengüeta, ¿no? Aulos, que también antecedieron un tanto al clarinete y entonces estos instrumentos representan en su sonoridad al segundo chakra, por ejemplo, ¿no? Ajá. Segundo chakra que habla de relación, de afectos Exactamente, con lo sí, diferente. exacto. En el tercer chakra, que está pues justo en la boca del estómago, digamos, tiene mucho que ver el asunto de las trompetas, por cómo son directas, cómo guardan el aire, el aliento para después proyectarse, y entonces, bueno, ¿no? De todas nuestras emociones, la carga de nuestros pensamientos que se bajan ahí y ahí se acumulan, toda esa música permanece representada por este instrumento, ¿no? No es que sean solo propios de estos instrumentos, sino que desde ahí se parte para generar Ajá. otras sonoridades. Ujú. ¿Y cuál dirías tú que son los instrumentos propios y o las métricas, las armonías para el cuarto chakra? Para el cuarto chakra, que es el del corazón, ¿no? Pues tiene mucho que ver, por ejemplo, los violonchelos, porque Ujú, ya es una profundidad amorosa, es el arropamiento, ¿no? Del ser, y las métricas específicas, pues pueden ir variando, pero se siente sobre todo a partir de raíces de dos en dos, ujú. en múltiplos de dos en dos, de dos en dos, de dos cuartos, dos octavos, dos dieciseisavos, estas métricas se Ujú. utilizan mucho ¿Y, en... y nos seguiríamos Sí, sí, hablando del quinto? claro que sí, ¿no? Que es el de la garganta, si no mal recuerdo. El de la garganta, pues obviamente la voz, ¿no? Que en sí está muy conectado con el primero, porque todo cantante que se respete sabe que desde ahí se produce también el sonido, no solo el ámbito del diafragma y esto que les enseña, ¿no? La técnica, ¿no? Maestros de más alto nivel les enseñan que se usa toda la parte genital para poder proyectar el sonido desde abajo, no desde el medio para arriba, sino Sino desde desde abajo. abajo. Entonces hay una correlación. Y entonces la voz, sobre todo la voz femenina de soprano, ¿no? Y las voces masculinas de tenor y contratenor tienen mucho que ver con este chakra, ¿no? Ujú. Con esta fuerza telúrica. Claro, y el poder decir las cosas, el poder no estancar el lenguaje, no estancar las ideas, no estancar las emociones dichas, ¿no? Las claridades. Ujú, ujú, Ujú. ujú. Y nos seguimos. Así es, el que sigue es el de la frente, ¿no? El de la frente, que sería el ajna, ¿no? El Ujú, tercer ojo, famoso. Ahí ya se encuentran y se pelean mucho los últimos dos puestos, los violines y los pianos, ¿no? Y no es porque yo sea pianista, pero se pelean mucho, porque ya representan supremacía. Violas, por ejemplo, también entran en este ujú. chakra, en sus distintos tipos, porque desde la antigüedad pues había viola da gamba, viola de amore, ¿no? Y entonces cada uno de estos cordófonos ya representaba cuestiones apolíneas muy elevadas. Y ahí se encuentra pues entonces todas estas proporciones y proporciones ternarias, ¿no? Que ya tiene que ver con la Trinidad, con la superpotencia, actopotencia, todo. Digamos, tú estás ahora hablando, estamos relacionando la música Sí, con los niveles vibratorios que así hay es, en todo lo que vive así y es, vibra, ¿no? sí, así es. Por eso con la música se han destruido murallas.
¿no? Exacto. Y se han construido también catedrales Claro, con la claro. música. Digamos que también estás hablando de la matemática, Sí, de que hay una relación misteriosa entre la música, el número y la geometría, ¿no? Cuando sí, hablas de sí, sí, las claro. tríadas. Claro, por supuesto. Pues de hecho todos los centros de poder y todo lo que es energía está muy relacionada con la matemática. La música ya lo anotaba Pitágoras y después Platón con la música de las esferas, y claro, Boecio después lo retoma. Pues es primordialmente en el mundus, o sea, en la música cósmica, proporción matemática. Si uno tiene todo proporcionado entre el espíritu, el ser, el alma, ¿no?, la mente, pues siempre va a poder entenderse entre frecuencias, a pesar de que sean en niveles vibratorios bajos, ¿no? Pues va uno a poder utilizarlas para generar armonías superiores. Entonces, claro que hay una relación matemática, ¿no? De hecho, en la antigüedad se utilizaba el círculo para representar a Dios, por ejemplo, en el medioevo, y de este círculo se parte, porque no hay nada más perfecto que él, se parte y en la música hay un símbolo así en C que representa 4 cuartos. El 4 pues es la cruz, es el homo perfectus, el homo quadratus. Entonces 4 cuartos es como una especie de división del 8. No es 8, pero hay arriba un 4 y abajo un 4. Esa es la representación del homo quadratus, por ejemplo, ¿no? Del hombre que es perfecto, que tiende hacia la perfección divina, Integrado. pero no es Dios. Ajá. Exacto. Ahora ya va. Entonces, Oye, y mencionaste también esta elevación hacia la belleza de manera apolínea, pero sí, entonces yo, que amo profundamente a Dionisos, sobre todo al sí. Dionisos oscuro, no quiero que lo dejemos de lado porque Dionisos es una gran presencia en la música. Pues finalmente todas las escuelas iniciáticas también tienen el precepto de dualidad, ¿no? Y no es que uno siempre deba de preferir un lado o el otro, yo pienso que el equilibrio es indispensable, La ¿no? integración. Exacto. Y entonces, en la teoría antigua del arte, se sabe y se entiende que los dos dioses eran altamente importantes del Olimpo, tanto Apolo como Dionisos. Uno representaba, digamos, la parte elevada espiritual y el otro la parte material elevada también, que es necesaria. Y entonces, en la música se integra a partir pues, de todos los que eran cordófonos, ya lo dije, ¿no? Con Apolo, porque él pues, tiene la lira, esta lira que intercambia, por ejemplo, con Hermes, ¿no? Y le da el caduceo y bla, 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 ¿no? Él se dedica al arte supremo de la razón, de la medicina, de la poesía, de la curación a partir de los sonidos, de la vibración, y entonces a Dionisos le toca un poco corresponder pues, al impulso vital, al impulso creador, a las emociones, a las intuiciones, al exceso que lleva la gran comilona, que por cierto hay una película Ah, interesantísima, ¿no? Que se meten el dedo para comer, vomitan, vuelven a comer, ¿para qué? Para entrar en otro estado que corresponda y pueda después llevarlos a lo apolíneo, es una ajá, correspondencia. ajá, ajá. Muy bien. Y entonces, así para que, digamos, cualquiera que nos está ahora acompañando diga, ah, qué interesante esto de la música y las vibraciones, pero, pero ¿y cómo? ¿Y a mí qué? O sea, ¿qué pasa cuando yo escucho, hablemos de las distintas, bueno, te preguntaba yo, el otro día en una gran discusión, alguien decía, ¿cómo hay, cómo podríamos explicarle a la gente que Beethoven es más valioso que Bad Bunny? Eso, eso. O sea, ¿cómo le puedes explicar a alguien que le gusta Bad Bunny y que a lo mejor ha escuchado poco a Beethoven y le gusta más Bad Bunny? Y entonces te pones a discutir y dices, no es más valioso Beethoven, no es mejor. ¿Tú qué le dirías? No, pues Yo que sí tengo argumentos, pero por quiero supuesto. escuchar los tuyos. Por supuesto. Bueno, recordar que hay música también que se dedica solo al comercio, ¿no? Entonces ya Aaron Copland clasificó la música en música comercial, música popular que viene del populum, o sea, de los pueblos, la folclórica llamada, y la música culta que él le puso. No sé, yo creo que es muy atrevida la forma en la que lo clasifico porque cultura es todo y pienso que muchas cosas entran dentro de esto, pero sí nos sirve de parámetro para delimitar qué es lo que vende y qué es lo que es, pues, grosso modo se prostituye, digámoslo así como es, ¿no? Entonces hay una relación con la forma en la que el ser humano vive ahora, compra las cosas, adquiere las cosas, esta ansiedad colectiva,
esta locura también colectiva y va muy conectada de la mano de lo que se tiene que vender en la industria. Por tanto, no puede tener valor algo que solamente es útil, que no es la misma raíz y que a veces se entiende de la misma forma. En cambio, Beethoven pues tiene parámetros de valor, no de utilidad necesariamente. O sea, en realidad el arte, decía Nietzsche, es inútil. O sea, si yo me siento mal de algo, yo voy al médico, yo no voy al músico. Si yo tengo un problema legal, voy al abogado, yo no voy al músico. Pues, Sin embargo, perdón, sí, yo no estoy de acuerdo en ese sentido. ¿Por qué? claro, No, porque muchísimas enfermedades se curan con música. claro, claro. Pero eso lo entendemos, digamos, de alguna manera con proporciones elevadas también del pensamiento y del conocimiento. Pero si yo voy a veces a dar clases, como luego lo he llegado a hacer a algún centro federal de readaptación, y yo me acerco a alguna persona privada de su libertad y le digo, Beethoven vale más, él tampoco lo entiende. Entonces tengo que decirles que es valioso, no es útil. Claro, O sea, Beethoven es hay que valioso, explicar que no es útil. Beethoven está conectado con una forma de belleza Claro, y una forma de vibración, por supuesto. que es esto que tú planteas como el valor, Claro. ¿no? Un valor estético Ujú. que es, digamos, nutridor para el alma como fuente de los estados E emocionales. incluso es valioso a nivel ético, porque genera carácter, ¿no? O sea, el ethos no nada más es morada, ¿no? Como lo hemos entendido, portarnos bien y estas cosas, sino también es carácter. Y entonces incrementa el carácter. Entonces es valioso en tanto ética, es valioso en tanto preceptos morales, Estética. estéticamente, y claro, a nivel musical, pues ni se diga, ¿no? Los elementos de la música no tienen nada que, Bad Bunny no tiene nada que hacer frente a Beethoven, A absolutamente. ver, hablemos más de eso y también quiero que tú Sí, nos digas, que nos cuentes, qué piensas tú, cómo explicarías que Beethoven, pensemos en la quinta o en concierto para piano y orquesta sí, sí, o sí. ¿no? El segundo concierto, por ejemplo, o Ujú. sea, ¿por qué es mejor, más valioso? Claro, pues justo porque hace que uno se eleve. Recuerdo que había ahí una anécdota del maestro Eusebio Rubalcaba en uno de sus libros de Beethoven, que también él daba clases en el penal del reclusorio norte, y entonces uno de los privados de la libertad iba a suicidarse, y ese día que se iba a suicidar entra y el maestro le dice, mira, yo no tengo nada más que decirte, yo la verdad no, ¿no? Pero mira, escucha esto, y entonces le pone un fragmento de la novena, ¿no? O de la quinta, una de esas dos. Y él dice, es que yo jamás había escuchado algo así en mi vida, y a partir de eso, ¿no? Pues reconstruye su vida, entonces resignifica. Yo pienso que la música, por eso también, de Beethoven y de Claro, muchos, resignifica la vida, reestructura el pensamiento, el alma y crea un shock interior que te pone a trabajar, que no puedes con el sentido de cargar todo el tiempo con el sentido de muerte, ¿no? Digamos, con la pulsión de muerte. Tienes que tener otra parte, eros y tanatos, ¿no? Digamos, ajá, así ajá. equilibrado también. Ujú, Y la ujú. música provoca eso. La de Beethoven propiamente provoca eso, Sí. ¿no? Bueno, algo que es muy interesante también es ver cómo eh, hay, imaginemos películas famosísimas sin música. O sea, No. que nos digan si volverían a ver esas películas que les fascinaron sin música O cuadros, ¿no? o cuadros. O cuadros, que ahora que estuve allá en Madrid, ¿no? Pues nada, que ahí está el Bosco y sin la parte de la música, aunque sea la parte infernal, de Ajá, todas maneras no es nada. Pues eso faltaría algo, ¿no? O sea, no nada, pero sí faltaría algo importante. Películas como Tarkovsky, de Tarkovsky, hay películas que son plenamente musicales y sonoras. Se le acaba la música sí. y se acaba la película, ¿no? A partir del sonido de algunas sonoridades genera toda la música, ¿no? Así se hizo famoso el preludio en mi bemol menor de Clave bien temperado del libro uno de Bach, justo por una película de Tarkovsky. Y entonces es toda la escena, todo el nivel de cámaras, cómo las usan, la fotografía y esto, todo está al servicio de la música en ese caso, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, pero pensaríamos, bueno, entonces pensando en esto, en nuestra vida cotidiana está la música y el ruido, O sí, poco silencio, sí, que hace que apreciemos poco entonces la música, ¿no? así es. Deberíamos tener un poco más de silencio, pero
pero hay música en los comerciales, hay música En todos lados. en todos lados, a todas horas, y son vibraciones y es música que nos afecta. Claro. Pues los sentidos son estos dos sentidos casi que no podemos cerrar, ¿no? O sea, nosotros podemos cerrar los ojos y medio privarnos, porque en realidad estamos viendo el oscuro y hay todo un estudio también cuando meditamos por qué cerramos los ojos y esto, pero finalmente podemos privarnos un poco de lo que hay alrededor. El tacto igual si nos quedamos quietos o el gusto si cerramos la boca, pero el olfato y el oído, no, puedo estar dormido y entonces todas las frecuencias que hay en la noche me llenan de conciencia y de conocimiento también, ¿no? Entonces a veces vale la pena saber cómo nos vamos a ir a dormir, porque todo lo que percibimos siempre está asociado al sonido y a la música. No lo podemos parar, podemos subirnos a un transporte público y es así, música por todos lados. ¿Quién lleva sus auriculares? ¿No? También, ¿quién se mete a plazoletas, a mercados, por todos lados? Es una cosa que nos llega. Nada más que también depende mucho de qué lugares visitemos, en dónde nos encontremos, Claro, la y calidad bueno, de la música, ¿no? claro, claro. Y sí, te lo preguntaba en el sentido de cómo recomendar, ¿no? Así como si habláramos de dietética, recomendaríamos determinado tipo de nutrientes y o habláramos de libros, diríamos, oye, es que estos son los libros, ¿no? Fundamentales. Si hablamos de música, claro que hay muchas recomendaciones de música que es maravillosamente útil para estimular la capacidad de absorber conocimiento, música para estudiar, música para crear, música... Pero cuéntanos tú qué recomendarías. Imagínate que viene, ahora que están ya llegando por acá, que vienen de Andrómeda o vienen Ajá. de Sí, Sirio o sí, vienen sí. de... Entonces tú le dices, mira, aquí en la humanidad la música más bonita que hemos compuesto es muy difícil porque hay tanta y tan bonita, ¿no? Claro. Va, pienso, de la mano de todos los demás, de todas las demás artes y de todos los demás sentidos, como el alimento, por ejemplo. Hay alimentos que son solo entradas y postres, y todo en exceso, pues igualmente causa desequilibrio. Pero hay ciertos platillos que nos dan como miedo. Llamemos esto la ópera, ¿no? Ok. A la gente en general le da un escozor particular, sobre todo en la parte de Latinoamérica, Centroamérica, ¿no? Le da un escozor especial cuando se habla de la ópera, que en realidad la gente no la conoce, ¿no? Dan juicios de valor de esta fea o no realmente no me gusta o no me interesa, pero no la conocen, no conocen a profundidad. Y pienso que es, por ejemplo, un plato muy fuerte. Es como de estos, hay un plato, no recuerdo el nombre, allá en las Rusias, ¿no? En Rusia hay un plato que es a base de alces, como de tripas de alces, es para estar en Siberia, ¿no? Allá de hecho se Sí, consume. Y es como chapopote, es negro, es pesado, ¿por qué? Porque están sometidos bajo un invierno tremendo y bueno, ¿no? Ese es el frío, es extremo, más la vodka y esto, se hace una combinación perfecta, pero si uno lo ve, realmente no se le antoja y además el olor no es nada agradable. Pero ya cuando uno la prueba y además entiende los nutrientes, sabe de qué se trata. Así pienso yo que es una ópera y la primera recomendación que podría hacer es acercarse sobre todo a una ópera mozartiana, porque son particularmente difíciles, pesadas, pero no se sienten, pasan así desapercibidas de repente y uno dice, ah, qué amabilidad. Pero cuando uno está ya centrado en qué dice el texto, en cuál es su contexto del contenido, es algo verdaderamente pesado. Si uno empieza por comer este plato, un recién nacido que le dan este plato tan pesado, pues probablemente le haga mucho daño. Es lo mismo que si yo les dijera que vayan y consuman Wagner, por ejemplo, ¿no? Que ya ni bueno. óperas son, que son dramas musicales, pues ahí mismo yo creo que se nos caen todos, No, ¿no? pero no me digas, o no, sí, vayan a ver las óperas Sí, sí, claro, wagnerianas, claro, por claro, favor. que sí, 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 hay que acercar al público, a la gente y al público a estos fenómenos, pero a veces el acercamiento es importante. Como le dice uno, ¿no? Cuando me dicen, bueno, ¿qué me recomiendan? Hay gente que luego me habla y me dice, o me manda mensaje, ¿qué me recomiendas escuchar? No sé, hay tanta música de todos tipos y de todas índoles que depende, ¿no? Pero en la música clásica, que si yo quiero empezar mi camino en la música de concierto, que les digo ópera y cuerdas. Pero si tú eres pianista, no me recomiendas nada del piano, no necesariamente, o sea, también puedo hacer recomendaciones así, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque eh,
necesitan entrar otra vez en el diálogo, en las emociones, en la madre tierra, en la contemplación. Esto. Muy bien, tenemos ya aquí colaboraciones de nuestros amigos y amigas. Sí, Salvador Ruiz. ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a descubrir música de varios géneros para entender sus emociones de manera divertida? Bueno, qué interesante pregunta. Sí. Vamos, que la música, y en esto yo como en las clases que he llegado a dar, comparto mucho la idea de que no necesariamente es tan lúdico, a veces es un poquito pesado, por lo mismo de la disciplina, como cualquier cosa que tiene disciplina, ¿no? Cuando uno es escritor, escribe un libro, lo publica y es maravilloso, pero detrás de eso hay un trabajo tremendo de editores, promotores, ¿no? Correctores de estilo, es tremendo. Y en la música igual. Entonces, más bien enseñarle igualmente los valores de entre lo divertido, la responsabilidad del ser mismo frente a la música, cómo se mueve uno, y entonces ir variando. Yo, a diferencia de mis colegas que siempre se centran en el fenómeno de la música de concierto, también yo estudié una carrera en jazz y veíamos música del mundo. Entonces, para mí sí es importante rescatar algunas músicas de la India, del jazz, evidentemente, de todo lo que implica el jazz, porque es un mundo tremendo. O sea, lo asemejamos o lo acercamos hacia Gringolandia, le digo yo, ¿no? Estados Unidos también somos nosotros. Entonces, hay una disculpa. Estados América del Unidos Norte americanos, ¿no? Lo asimilamos de esa manera, pero en realidad hay jazz croata y hay unas cosas muy lejanas. Jazz francés. Claro, ¿no? Pero están todas estas escuelas de música, o sea, su herencia, más las populares. Entonces yo diría que por momentos en el día al niño, a los niños se les acerque a las músicas de los distintos instrumentos que ya hablamos, que pongan una obra con trompeta, que escuchen a Charlie Parker, que escuchen a Miles Davis, igualmente que escuchen, ¿por qué no?, a las distintas sonoras, ¿no? Cubanas y demás, o sea, cómo ellos implementan otro tipo de técnicas. Bueno, déjame comentarte que la persona que nos acaba de hablar tiene un proyecto que justamente acerca música variada a todo el público. Podemos poner un anuncio ahí para que la gente que quiera participar, ¿no?, en esta actividad. Y felicitamos a don Salvador Ruiz por este trabajo de divulgar la música, y él tiene este criterio que tú planteas, y es que la gente puede disfrutar de música culta, pero también de música folclórica, música regional, ¿no? Incluso balada moderna, en fin. Claro. ¿No? Yo lo único que digo es que a veces tengo problema también con esta parte de la música comercial, a veces, ¿no? Porque ya, insisto, su visión y la necesidad que cubre es otra, mucho más maquiavélica, digamos. Pero todo lo que es folclórico, popular, todo lo que proviene del bolero, del son, ¿no?, de todos lados, de todos los países, es súper interesante y vale la pena que la gente lo rescate, y los niños también. Otro ejemplo que me gustaría decir es cuando nos levantamos. Los niños cuando se despiertan. Entonces, nos enseñan a despertarnos rápido por la escuela y esto, y también de esa manera se nos desequilibran algunos chakras porque no nos tomamos el tiempo de respirar. Si podemos poner al niño frente a la cama, o sea, lo despertamos un poco antes y le ponemos un par de piezas de preludios antes de hacer todas sus cosas, esa también es una buena recomendación. Sí, ahora, hay niños de varias edades, no es lo mismo un niño de 8 que un niño de 2, ¿no? Quizás una forma de introducir a un niño en la música es regalarle un instrumento musical, ¿no? Un tamborcito, un xilófono, una guitarrita. Sí, y a los niños les encanta, ¿no? Sobre todo algunos que son muy hiperactivos, las baterías y las guitarras. Pocos son los que se acercan de repente a los bajos, ¿no? Que les gustan estos instrumentos, son más introspectivos pero vale la pena, ¿no? Que de repente, por lo menos de juguete, llegue ahí a las manos de un niño. Sí. Histofilia. ¿Qué charla tan más interesante? Los vínculos de la música, la filosofía y las emociones. Gracias, mi querido Jorge Hernández. Saludos. Luz Vite. Wow. Pues voy a hacer una recomendación. Vayan a Histofilia y también suscríbanse, porque Cecilia Arreola, la encargada de esta página, hace unos clips de historia justamente de nuestro país muy interesantes,
y que por ahí me dedicó uno, le estuve yo escribiendo de que debería de escribir algo en torno al himno nacional. Y entonces por ahí hay ese video y hay otros más que habla desde la Sí, conquista hasta nuestros días, qué, aún antes. qué bien, qué interesante. Recomendamos Histofilia y Melómanos. Ahí vamos a poner Sí, Melómanos de Inspira Ideas que Unen. Luzbite Ramírez, ¿por qué la música cambia los estados vibratorios? porque estamos hechos de sustancias elementales. Ya Hipócrates dividía en 4 los humores, ¿no? De acuerdo al fuego, a la tierra, al aire, y estos elementos están dentro de nosotros. Somos fundamentalmente agua y el planeta por una cuestión, no sé, eurocentrista se llama el planeta Tierra, pero en realidad debe ser el planeta agua. Y entonces todo lo que vibre dentro de nosotros y fuera, pues mueve esa agua, ¿no? Y cambia nuestros estados de ánimo, nos puede hacer muy bélicos o nos puede llevar a la resignación, a la tristeza o a la alegría. Entonces hay cambios importantes gracias a este movimiento. A la nostalgia Sí, profunda. claro. David López, felicidades, maestro Jorge. Luzbite Ramírez otra vez, ¿hay alguna diferencia entre escuchar música clásica que escuchar un buen rock? Em, sí, otra vez, tiene que ver mucho con el espíritu en el que uno se imbuye en estos sonidos, ¿no? Definitivamente la estructura tiene mucho que ver de la obra y es muy pesada. Sin embargo, se rescatan obras también del rock, ¿no? Son también ya algunas obras institucionales para algunos, ¿no? Hay discos que son de culto, que uno debería de tener, aunque ya la tecnología esté en Spotify y en todas estas plataformas, de repente vale la pena ir por el LP de Pink Floyd o ¿no? De gente así, de artistas de ese tipo, de Jimi Hendrix que tiene cosas fabulosas, sentarse y escuchar, pero como los mismos griegos lo hacían, dependiendo el grado, dependiendo el estado, dependiendo la compañía y saber si van a tomar algo o no, porque eso también desde el aspecto dionisíaco altera el interior y ya no te hace escuchar de la misma manera, pero definitivamente el placer y el valor estético está en ambos. Emiliano Candelas, saludos, maestro. Carla Camón, muchas gracias por este precioso programa. Para los recreos en las escuelas, ¿qué música recomienda? Eso es muy interesante, eso es muy interesante. Hay instituciones que de repente les ponen música movida para niños, ¿no? Y tienen justo algunas armonías o algunas tonalidades solares que les dicen como re mayor, sol mayor, y entonces son muy alegres y muy activas, pero contrario a lo que se cree que son buenas, sí son buenas porque activan al niño, pero después lo cansan. Cuando suena la campana o el timbre de regreso a las clases habituales, regresan cansados porque la sonoridad ya les llegó a la cabeza y al corazón sobre todo, ¿no? A veces al estómago o a la garganta. Entonces lo que se recomienda es poner Vivaldi, mucho Okay. Vivaldi y quizá Mozart también, ¿no? Si es que se trata de música Sí. clásica. Mozart que genera esta circularidad, esta serenidad. Exacto. Itzelira, buenas noches. ¿Qué opinan de la música clásica para los bebés? Me refiero a la oferta musical que hay en el mercado para bebés. Muchísima hora. Sí, hay mucho. También resaltar que no toda la música es apta para los niños, ¿no? Hay música que también se presta mucho, a pesar de ser clásica y esto, se presta mucho para el primer chakra, por ejemplo, las obras de juventud de Franz Liszt, así algunos teóricos las han clasificado porque son altamente sexuales. Entonces, no es tan conveniente que a los bebés ni a las mamás embarazadas les pongan los audífonos escuchando esta música, sino más bien cosas que construyan el interior, ¿no? También otra vez Vivaldi, Haydn, Bach, ¿no? Son siempre las recomendaciones, pero hay que tener cuidado con esto. Chopin también. Chopin más o menos, porque Chopin es considerado un andrógino, es como un ángel, ¿no? Así es un ángel. Entonces es especial, porque de repente es muy masculino y luego muy femenino, pero pasa por todas las emociones, Ajá. y entonces si no hay una educación como de esta conciencia de humores, cuidado, ¿no? Con esa parte también, aunque hay obras que sí se recomiendan, Sí. chopinianas, ¿no? Ahora, Chopinianas. yo sí tengo que compartir con el auditorio. Yo he tenido estados
vibratorios altísimos escuchando simplemente obra musical. Estados meditativos, vamos a decirlo así, estados no ordinarios de conciencia, pero creo que tiene que ver con escuchar la música y solo hacer eso. O sea, no estar escuchando música y cocinando, no estar escuchando música y conduciendo, no estar escuchando música y hablando, sino realmente dejando que la música te toque. Pues la música, como el arte de las musas que era antes, abarcaba todo, literatura, todo. Las 9 musas tenías que invocarlas antes de tocar algo. Y entonces va muy de la mano con esta idea de la poesía. La gente que compra libros de poesía o que consume poesía, de repente llega y dice, ya leí mi libro de poesía, ¿no? Un mamotreto de 200 páginas, pero rápido, porque son breves y más si son de corte como el haiku, mucho más breves, se les hace fácil. En realidad no dejan que entre todo el espíritu de la obra, ¿no? Pasa algo muy similar con la música. Por tanto, aquí va una anécdota muy personal, una cuestión muy personal. Yo no escucho música cuando llego a manejar o cuando llego a hacer, porque me distraigo. Yo creo que fácilmente podría pasarme el alto, atropellar a alguien o algo así, porque me distraigo, empiezo yo a entrar en otra cosa. Entonces prefiero o no poner música o poner otra cosa, ¿no? Porque justamente tenemos que enseñarnos a dedicarnos solo a la poesía o solo a escuchar lo que está ahí en ese momento, ¿no? La música. ¿Cómo escuchamos? Eso es algo muy importante. Ahora, hay obras que recomiendan, con respecto a la música que ofrecen para bebés, en general sí, es música que está asociada a Mozart, algo a Bach. Básicamente los discos que venden son musicalizados y con cierta, digamos, visión, ¿no? Sí. No hay música de Wagner para bebés. Pues uno de los sellos discográficos, antes de que terminaran de desaparecer casi todos los CDs, se dedicó a sacar una línea de Mozart para bebés, Wagner para bebés, Brahms para bebés, Schumann para bebés. Pero esto es como una prueba un tanto científica de cómo se va induciendo a la vida del niño con la música y demás, pero no estaba 100% probada y de hecho ya hay grandes detractores del efecto Mozart, por ejemplo, ¿no? Que ya vieron que no necesariamente todas las obras, porque también hay obras en las que Mozart expresaba o mucha iracundez o demasiada melancolía y entonces eso lleva a otros estados frecuenciales del niño mismo, entonces no se recomienda tanto, ¿no? Claro. Así que pues, hay que tener cuidado también. Hay que ver, pero básicamente están cuidados. Sí, claro, hay recomendaciones grandes, ¿no? Hay gente que se dedica a recomendar, insisto, de una manera muy lógica y muy loable, qué es lo que va a ir de acuerdo a las edades escuchando el niño. Entonces, esto que preguntaba Salvador Ruiz, bueno, ¿cómo ir adentrando a un jovencito o a un niño a la música? Y tú nos comentabas, bueno, pues que de hecho te entendí, creo que no te entendí muy bien, porque decías, una recomendación importante que hiciste es escuchar música en la mañana, ¿no? Eso lo dijiste. Es una Y a mí me recomendación. parece que eso es algo maravilloso. Yo suelo hacerlo, suelo ponerme música, lo primero, ¿no? Una música que genera un estado vibratorio, ¿no? Sí. Entonces es bonito poner una música tranquila como para ir tomando conexión con la vida, ir bajando, porque claro, despertar y estar presente es algo distinto. O sea, despertamos, pero vamos bajando toda nuestra conciencia, nuestra presencia al día y es un acompañamiento muy adecuado ese. Algo que también se mencionó aquí y que es muy importante es la música para estudiar. Yo más bien recomiendo, por ejemplo, música antes de estudiar, para antes de estudiar, o música para después de estudiar, ¿no? A ver. Por ejemplo, escuchar alguna música que tenga que ver con otra vez alientos, pero de tipo oboe o clarinete, ¿no? Antes de estudiar. Termino yo, por ejemplo, el maravilloso concierto para clarinete de Mozart, que fue la última obra que compuso. Y después de haberlo escuchado todo, apago todo sonido que me irrumpa y me pongo a estudiar lo que deba de estudiar, digamos, ¿no? Hacer mis tareas y en completo silencio. Esta onda de choque vibracional de la música mozartiana
se quede en mí, yo puedo aprovechar mejor lo que aprendo, ¿no? En vez de Ok, embotarme entre lo que hago acá y lo que estoy escuchando en ese momento. ok. Digamos que, sí, digamos que tú estás haciendo un hincapié en que la vibración de la música es de suyo un vitalizador o, en todo caso, serenante, según el tipo de música, pero es una energía presente real, como el olor de una planta o de una flor, ¿no? Es una sustancia, ¿no? Así es, Etérica, exactamente. Sí, sí, por pero eso. ahí está. Sí, adelante. Rebeca Torres, maestrísimo, felicidades, saludos, lo amamos. Muchas gracias ahí a Emiliano y a Rebeca y a David, que bueno, están pendientes. Toda la gente, invité a todos para que Sí, qué estuvieran. bien, qué bien. Ella misma pregunta, ¿cree que el camino del arte es para cualquier persona? Híjole, qué preguntas tan más salvajes. Yo pienso que sí, ya de acuerdo a las nuevas teorías de aprendizaje, o sea, el podernos entender, el tener empatía con el otro, nos lleva necesariamente a comprenderlo y a acercarlo a la música. No es como los que todavía aprendimos con el viejo régimen, ¿no? Que tampoco lo desecho. Los nuevos maestros desechan todo lo viejo y dicen, no, es que era salvaje y cómo nos maltrataban y nos decían, yo no puedo decir que estaba 100% bien, pero tampoco puedo aseverar que estaba así del todo mal. Hay cosas que pienso que se rescataron bien y toda esa generación que salió de estos maestros tremendos, pues ahora tienen lo que tienen, o sea, son grandes concertistas o grandes maestros o grandes... pero definitivamente la forma en la que yo aprendo, la forma en la que yo me adentro en la música, la forma en la que yo me adentro en el arte en general, no debe de ser la misma para todos. En ese sentido, sí creo que no es para todos en la forma en la que yo me acerco al arte, pero el poderse acercar, claro que sí, ¿no? Porque en Claro, donde se encuentra uno, se encuentra el otro, ¿no? claro, diríamos que el arte está presente de manera consciente o inconsciente en la vida de todo ser humano. Diferente es que la pasión del alma esté enfocada en el arte, porque habrá gente cuya pasión del alma está enfocada en la medicina o en el deporte, Claro, ¿no? claro, Y efectivamente no creo que es verdad, creo que en la pregunta que ella hace, pues está un poco su respuesta de, pues sí, no es para todo el mundo la pasión que se refleja cuando tú hablas de cómo sí escuchar la música y cómo entender que la música es algo más que un producto de consumo, claro, es mucho más que sonido, sí. ¿no? Y hay todo un debate en torno a eso de la artesanía y el arte, ¿no? Por eso algunos dicen, "No, es que hacer vasijas, la gente de Oaxaca que hace vasijas y el barro negro, y, pues es arte, porque hay todo un debate, porque obviamente hay una teoría estética detrás que sustenta las bellas artes, distintas a las artesanías, pero claro que las artesanías y por tanto toda ciencia que lleve un proceso, ¿no? de cognición elevado, pues tiene su chiste artesanal también, ¿no? O sea, un médico que hace una buena cirugía, es un artista de algún sentido, ¿no? Claro. Alguna teoría, y no cualquiera tampoco lo puede hacer. En ese sentido, zapatero a tus zapatos, diría yo. Exacto, todo el mundo, digamos, diríamos que puede expresar su don de algún modo, Por pero si supuesto. hablamos de literatura o hablamos de música o arquitectura o escultura y hablamos de obras que de verdad canalizan belleza y por lo tanto conocimiento, Yo creo que todos los que nos pudimos acercar a una escuela, a algún núcleo de aprendizaje, alguien que puede escribir y desarrollar oraciones, ¿no? Coordinadas, subordinadas, básico, ¿no? Pues puede escribir un libro. Pero no todos pueden escribir el Quijote, ¿no? Entonces ujú, ahí ujú, hay una cosa, ¿no? De mucha búsqueda, pienso yo, de mucha disciplina otra vez, también porque ellos eran muy disciplinados para lo que hacían, o sea, ujú. Dante, el que uno Claro, menciona en la historia, ¿no? claro, claro. Y Tremendo, bueno, y vamos a invitar a Boecio, por supuesto, vamos a invitarlo. porque dijimos y en todos los programas de Mar Abierto siempre tenemos Un invitado, sí, sí, un invitado del más del más allá, allá. que ves este reconocimiento que hacemos a quienes han abierto caminos, en este caso Boecio, y también fue interesante que en el siglo XV se dedicaron a estudiar fuertemente la obra de Boecio, o sea, es como un Boecio estudió a los anteriores y luego lo estudiaron a él, Sí. pero tú conoces muy bien a Boecio y su obra de la música. Cuéntanos. Es un personaje súper interesante porque él fue acusado de algo injustamente y entonces fue condenado a muerte.
Suele suceder. Y claro, una vez que es condenado a muerte, en vez de caer en locura y en depresión o llorar y lamentarse ante algo así, ¿no? Una eventualidad estoica que se toma es escribir un tratado que es el libro de las consolaciones. Ya antes de eso había escrito su tratado de la música, ¿no? Pero es un personaje interesantísimo porque te invita a preguntarte si fuera tu último día, ¿qué harías? O si tuvieras que escribir tu último libro, ¿qué pondrías en ese libro? Como Claudio Arrau, que yo recomiendo mucho, este pianista extraordinario chileno, cuando el sello Philips le dijo, le vamos a regalar horas ya de la última grabación, ¿qué va a grabar? ¿Qué va a grabar? ¿En 5 discos, 4 discos? ¿Qué va a grabar? O sea, usted toca todo, de la A a la Z, toca todo Bach, todo Beethoven, todo Chopin, todo. ¿Qué va a grabar? Y entonces que te sientes a elegir solo los temas, Jorge Luis Borges, que se siente a elegir 7 noches nada más, pues, sus últimos temas, ¿qué elige uno? Pues Boesio elige, de entre todas las cosas, también la música, eh, la claridad de Platón y Aristóteles, porque él es el que los traduce al latín, y entonces trae otra vez a colación el ámbito de lo práctico frente a lo teórico y le da pues una clasificación nueva después de Pitágoras y Platón a la música, ¿no? Ujú. Entonces él nos enseña ahí en sus bagajes musicales propiamente que todo está lleno de vibración y de sonidos y tenemos que clasificarlo de acuerdo a la música mundana, la música instrumental, bueno, la música humana en medio y la música instrumental hasta más abajo. Y, y es un recurso no solo para reconocernos en la música o en los sonidos, sino para reconocernos en el otro, ¿no? Entonces deja un trabajo ontológico, un trabajo del ser ahí a punto de morir, Pero ¿no? de eso Digamos. tenemos que hablar más. Claro, sí. Pero antes contestar unas preguntas. A ver, adelante. Jupi dice, maestrísimo, aquí andamos sus jóvenes ilustres. Malejandro Notus, un gusto escuchar una plática tan amena y que despierta tantas cuestiones. ¿La lengua es música? Me parece muy interesante pensar y estudiar el inicio de la lengua a partir de la musicalidad cósmica. Pues es otra interrogante, más que responder eso, porque nos tardaríamos como 5 horas. Sí, pero sí, Sí, claro. Claramente todo fonema es un sonido Sí, y es una vibración. por supuesto. Y efectivamente esto que él plantea es interesantísimo. Por eso, hablando de escuelas iniciáticas o de conocimiento profundo, una de las recomendaciones de uno de los más grandes, Siddhartha Gautama, es rectas palabras en términos complejos, o sea, la recta palabra en términos de no solamente el concepto, sino también la pronunciación. Por eso estas discusiones sobre este modo de lenguaje actual de buenas tardes, güey, y lo que sigue, estos monosílabos comunicativos de nuestra época carecen de belleza, carecen, por lo tanto, de verdad, ¿no? Ajá. De acuerdo a nuestros viejos maestros griegos. Pero el tema de la sonoridad del lenguaje es muy importante. Un tanto para agregar, yo decía la interrogante de Malejandro, que por cierto es un futuro licenciado en letras clásicas, ¿no? Entonces él le sabe bien el asunto del griego y del latín, y ahí va. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con el mito de la Torre de Babel. Podría pensarse en que si la lengua es sonoridad, pues hay una ruptura, ¿no? Lo que se conoce en el mundo occidental cristiano como el pecado, también ahí hay una ruptura a partir del lenguaje. O sea, el mismo fonema puede resultar en una contrariedad, ¿no? Uh-huh. Y entonces es muy interesante, claro que sí, ¿no? Entonces, iba a decir justo eso, ¿no? Que cada fonema representa hasta un estado propio del espíritu, ¿no? El que más conocemos en el mundo oriental, pues es el Om, Así ¿no? es. Que corresponde a un chakra superior, pero cada chakra tiene su mantra sonido. y su sonido, ¿no? O sea, Sí. tiene su origen y una cadena de mantras además, ¿no? Pero un sonido madre que impacta en él y que desde ahí también se generan nuevas músicas y nuevas percepciones de la música. Y nuevos estados de conciencia. Exacto. Pero sigamos hablando de Boecio, Claro. porque
estábamos en un tema importante, ¿no? Sí. Antes de ser condenado y eso, él escribe de Instituzione Musicae, ¿no? O institución musical, de la institución musical, en donde clasifica, ya dije, esta música, retoma la idea pitagórica de la música de las esferas, Ujú. que el concepto de esferas lo termina de afianzar bien Aristóteles más adelante. Platón lo trata también, ¿no? Como la música de las esferas y del cosmos. Y él dice que es la música mundana, del mundum, ¿no? Del mundus, en la que toda proporción de entre la mente, el espíritu y todo te lleva a una unidad con el todo, ¿no? Lo que en yoga, que yoga es unión, se conoce como la destrucción del yo con minúsculas para a la adhesión al yo con Ah, yo mayúsculas. mayor. Pero, Muy bien. pero decía Boesio que justo ese estado, pues casi nadie lo logra y es difícil acceder a él, el conocer la música mundana, que más bien los que avanzan y tienen una relación de intimidad y de contemplación consigo mismo, observarse, pues logran el segundo estadio, que es la música instrumental, ¿no? No, la música humana, perdón, Humana. humana. Mundana, humana y instrumental. Pues sí, él lo pone así como de arriba para Sí. abajo porque es superior, ¿no? Como Ajá. mundana en medio humana. Y ya los que se quedan en un mundo de la materialidad, de poder tocar, de poder representarse en solo los instrumentos, hablando propiamente de los músicos, la aprehensión que tienes por tu instrumento y por estudiar 500 horas sin sentido, esa es la música instrumental, ¿no? Y que representa el bosco justamente ahí. Por eso los músicos están en el infierno. Alguien alguna vez en una clase me preguntaba, oiga, pero ¿por qué alguien tan genial como el bosco pone a los músicos en el infierno, ¿no? Si además él también compartía las ideas de lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿por qué ahí agarró parejo y los puso a todos en el infierno? Pues porque cada uno de las desviaciones sonoras está representada también desde su instrumento y tiene que ver con el uso constante de la materialidad, ¿no? Bueno, es que hablando del Bosco, hablando de este gran cuadro del Bosco, que es el reflejo más profundo y Sí, complejo de la alquimia o y sí, los procesos, o el sí, jardín sí, de las delicias, así es. es un cuadro que es como un libro inmenso, ¿verdad? Ahora, hemos estado hablando a lo largo de este encuentro de que la música es la expresión eh, estética del sonido y de la vibración de lo que es de la naturaleza, ¿no? Hace poco hubo una exposición en el Museo de las Sonoridades Contemporáneas, ¿no? En el Exteresa Arte Actual, en donde había un montón de grabaciones y de postales con partituras escritas en sonidos de todas las aves, que según compendio de aves, cómo sonaban. Y cuando la vi me hizo recordar a una vez que reprobaron a Claude Debussy en el Conservatorio de París, siempre lo reprobaban al pobre Debussy. Y entonces le preguntaban que por qué componía así, ¿no? Lo estaban regañando, todos los maestrazos que estaban en ese entonces lo estaban regañando, que cómo era posible que él no resolviera los ejercicios adecuadamente de acuerdo a la teoría. Y él decía algo muy importante, es que la naturaleza no resuelve estas tensiones. Entonces es importante aprender a escuchar lo que también nos tiene que decir el universo. Es genial, es solo de un genio que reprobó, pero que pasó todas las fronteras y que bueno, no cualquiera se acerca a esa música y no cualquiera la toca, ¿no? Ni la interpreta, es muy compleja la Oye, por música. cierto que habíamos quedado de hablar de anécdotas de grandes... Ah, sí, 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 sí. tenemos que contar un par de ellas antes de irnos. Pues esta es una, ¿eh? Esta es una, Esta es esta es una. una. Y hay más. Hay una que me gusta que tiene que ver con sí, un bajo momento del astral, digamos, que es con Alfred Cortot, también en Francia, un pianista así fundamental en la historia del piano. Él ya para poder estar en estados más elevados, pues ya se metía heroína, ¿no? Y entonces era tremendo. Y un día presentó todos los preludios y los estudios de Chopin, en París igualmente, el mismo día, en la mañana y en la noche. Y en la mañana los tocó
y como no se había inyectado y como no estaba en ¿No estaba en concordancia un con el estado mundo, alterado? dicen que tocó horrible, que se le olvidó todo, que se, ¿no? O sea, y ese es todo un tema, porque a los músicos siempre también, cuando son sobre todo ya de determinado nivel, los acerca uno mentalmente o los asimila como perfectos y tienen procesos muy fuertes adentro, a veces están en duelo consigo mismos y en el público se ven bien, pero por dentro pasan, ¿no? Las de Caín, dice uno por ahí. Y entonces se inyecta y toca en la noche y resulta un concierto fabuloso. Nadie entendió hasta que después murió y encontraron todas Claro, que sus eso heridas y dio pie demás. digamos, a todas estas historias de la importancia de los estados alterados y cómo promoverlos en el arte en general, Claro. que esa sí es una discusión larga, Oh, ¿eh? sí, Es una sí, oh, discusión sí. larga, valdría la pena otro Otro programa. espacio para discutirlo porque, o sea, Sí, eh, ahí está el tema de Dionisos y Apolo en conjunto, tremendo, porque es tremendo, un sí. tema complejo, Sí, ¿no? sí. Pero, pero para cerrar esto, tenemos más preguntas y tal, pero ya nos tenemos que marchar. Tenemos más, sí, tenemos más preguntas. Adelante, adelante. Pero me gustaría, después de contestar, sí, adelante. Salvador Mazo, muy interesante tema. ¿Qué música autores recomendarían para iniciar el día con armonía y vitalidad? Sería bueno, por ejemplo, áreas mozartianas. Yo diría algunas áreas mozartianas. Recomendaría también mucho los tríos de Shostakovich, sobre todo el primero, ¿no? Ujú, Porque Shostakovich viene también de como de la muerte, de un proceso muy fuerte en la ex Unión Soviética, en donde Stalin le decía que el único defecto, que era el más grande de todos sus compositores, el único defecto es que era judío, decía, ¿no? Y entonces lo ponía a hacer trabajos forzados, sufrió mucho, y dentro de todo ese sufrimiento y de ese dolor, él logró concretar mucha alegría, mucha esperanza, ayudó a mucha gente, entonces escuchar a Shostakovich siempre es como mantener la esperanza, entonces te da como ánimos para seguir el día, es ujú, buena, ujú. casi cualquier obra de Shostakovich, casi cualquier obra de Ujú. Shostakovich. Y bueno, y creo que algo que también es importante es reconocer qué música que tú escuchas te puede elevar, ¿no? Te puede poner en estado de esperanza o de creatividad, Claro, porque a lo mejor alguien que le guste mucho por resonancias del alma, alguien que le guste mucho la música celta, por sí, ejemplo, o el otro día estábamos escuchando a sí, claro. Jordi Sabal, que está Sí, recuperando sí, sí, música. sí. Bueno, estamos escuchando una recuperación de Chaval sobre música renacentista, y Sí, bueno, sí, sí. fanfarrias renacentistas que Claro, anuncian. claro. No, Sí, 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 sí. por ejemplo, ¿te acuerdas este Leborian, este músico armenio? ¿Te acuerdas que tocan con una flauta, El duduk se el llama. duduk? Ajá, sí. Entonces, cuéntenos del duduk, porque poca gente conoce el duduk. Yo lo conocí a partir de escuchar a Leborian, eh, que es una música, bueno, Claro. verdaderamente te mete. Aprovechando el espacio, yo creo que se presta. Hay una escuela iniciática que surge a partir de un maestro llamado Gurdjieff, Ah, ¿no? claro, ¿No? Y entonces claro. hay un ensamble de música que con qué pueden, es más, con esta música pueden empezar el día y cerrar el día antes de dormir. Hay un ensamble de música de cámara de Armenia que se llama Orquesta Gurdjieff, Ah, ¿no? Y que tocan justamente todos esos desde instrumentos esta. y es duduk, ¿no? Bueno, sí. Entonces tiene mucho que ver un poco con la mística del shofar, por ejemplo, ¿no? En Ujú, donde la sí. sonoridad es sagrada, te lleva a otro estado. Claro, que es interesante. Sí, Tendríamos que hablar un día de cómo en todas las tradiciones sagradas hay sonidos del caracol, por ejemplo, claro, en Mesoamérica, sí, sí, el toque del caracol sí, es fundamental, también en las tradiciones claro. judías, o los toques de campana. Es decir, digamos que hablando de música y Mm, su impacto en las emociones, y hoy tendríamos que decir también el impacto de la música en la evolución de tu conciencia, claro, ¿no? sí, sí, sí. Hay instrumentos, sí, adelante. Jessica Ort, saludos maestro. ¿Usted cree que se podría vivir actualmente sin la música comercial? Pues contestando un poco eso desde la primera parte de esta charla,
Yo creo que no, porque también la humanidad necesita un poco este desfogue, ¿no? La humanidad también necesita un poco simbolizarse en la sociedad a partir de estos sonidos. Ya no se puede uno hacer para atrás. No es lo ideal y todos los académicos aborrecen esta música, pero también estar peleando contra este mar, pues es como una lucha que no es infructífera, ¿no? Claro, forma parte de esta variante sobre los remeros. Así es. Es para esta música que entretiene y motiva, ¿no? Exacto, sí. Es una variante. Bueno, pues muchísimas felicidades. No, pues, Tendríamos que gracias. hablar, aquí apenas hemos abierto temas. Claro. Se queda abierto, se queda abierto. Se queda abierto. Muchísimas gracias y muchas Todo un gracias placer. a todos los que han participado, todos los que están recomendando este programa de Amar Abierto, y esperamos pronto tener otro encuentro, Claro que sí. porque se nos han quedado, a mí personalmente, muchas cosas en el tintero. La música me parece que es, además de lo más gratuito en el mejor sentido de la palabra, lo más gracioso, lo más gratuito, Sí, la música, todo el mundo puede acceder con poco, ¿no? sí, Poco a cosas excelsas, maravillosas, sí, y es tan generosa, así es. ¿no? Pues muchas gracias al equipo también, porque allá detrás de las cámaras está pura magia, ¿eh? Yo encantado de estar acá Muy bien. y de saludar a toda la gente que nos siguió, de invitarlos a todos a seguir con este proyecto, escuchar todo, porque es muy interesante, hay charlas muy interesantes, ¿no? Sí. Que vale la pena rescatar acá Sí. también. Pues muchísimas gracias y estaremos pronto de vuelta aquí en Amar Abierto. Así será. Felicidades. Gracias. Y nos vamos, amigos, a Cuentos sin Cuento. Pues aquí estamos y te voy a contar una nueva historia, una historia verdaderamente interesante, tanto así que se llama El verdadero interés. Hace mucho tiempo, en un reino lejano, vivía un rey muy curioso. Le interesaba descubrir quién había en su reino, qué capacidades tenían, y le hablaron de uno que tenía dotes de faquir. Podía vivir sin respirar, sin comer, y al rey esto le pareció prodigioso y además un poco raro. Y entonces decidió que tenían que invitar a este hombre del reino a que presentara al rey estas dotes tan extraordinarias. Y así fue. Y llegó este fakir, este hombre con estos dones extraños, llegó pues ahí a la invitación del rey, y el rey le dijo: si es verdad que tienes estos dones y es verdad que puedes pasar sin comer y sin beber durante un año, yo te regalaré este diamante. Un diamante grande y brillante, precioso, el diamante. Y entonces el fakir dijo: por supuesto. Y entonces decidieron que el fakir tenía que demostrarlo y que durante un año iba a estar 4 metros bajo tierra. Y no solamente eso, sino que el rey dispuso que hubiera guardias las 24 horas del día para que no hubiera ninguna trampa. No fuese a ser que alguien le diera algo de comer o de beber, nada. Y así pasó. Y pasó un mes, y pasaron 2 meses, y 3 y 5, y pasaron 10, pasaron 12 meses y se cumplió el año. La verdad es que todos estaban clarísimos de que este fakir ya habría muerto y bueno, y que ahí nada más estarían confirmando su sospecha. Y resulta que cuando empezaron a sacar la arena y empezaron a vaciar el túmulo donde habían dejado ahí al fondo de los 4 metros al fakir, se oyó al fakir con una vitalidad: ¡a ver!
¿dónde está el diamante? ¿Dónde está el diamante? Y colorín colorado, y este cuento se ha llamado El verdadero interés. ¿Cuál es el tuyo? Nos vemos la próxima semana.